Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a acompañarnos y bueno, espero que después haya lugar para alguna pregunta o alguna intervención. La Fundación resolvió publicar este libro con una recopilación de trabajos de Arizmendi, y en el propio título está la finalidad de la publicación, ¿no? Es decir, aportes para un debate necesario. Y en estos artículos sobre distintos temas hay una cantidad de elementos para el debate que tendríamos que estar dando ahora, que es un debate profundo, un debate teórico, un debate de ideas. Y a mí me tocó el taller o la charla sobre el tema de Antonio Gramsci en los trabajos de Arizmendi. Tomamos el título más lindo, La poblada soledad de Antonio Gramsci, pero en realidad en este libro hay 4 trabajos y medio de Arizmendi sobre Gramsci, porque en la parte de algunas cuestiones en debate acerca de la filosofía de Marx hay 2 capítulos referidos también a Gramsci, por eso digo que hay 4 trabajos y medio. De todas maneras, esos trabajos son sumamente interesantes y yo creo que pueden ser un estímulo también para leer no solo a Arizmendi sino al propio Gramsci, cosa que debo decir que es un gran placer. Yo leí a Gramsci en los libros de Arizmendi, en la publicación de Juan Pablo Editor Mexicana, que está tematizado Los cuadernos de la cárcel, y es notable leerlo porque esos libros están todos subrayados por Arizmendi, con notas en el margen, con preguntas, con discutiendo con el autor. Entonces es una experiencia leerlos a Gramsci en los libros del propio Arizmendi, que además lo estudió a fondo, lo estudió en serio, muy tardíamente. Esto es una de las cosas que llaman la atención y que también merece una consideración. En primer lugar, todos sabemos que Arizmendi fue un gran polemista. Muchos de los trabajos de Arizmendi, casi todos, tienen el combustible de esos trabajos es la polémica, la lucha de ideas. En el concepto de Arizmendi, el partido la polémica servía para la educación partidaria. El partido se educaba y se autoeducaba a través de la experiencia práctica, de la experiencia revolucionaria, de la experiencia política y también de la propia lucha de ideas. Es decir, y entonces todos estos artículos son polémicos. Y en algún aspecto, yo voy a polemizar hoy con Arizmendi también, cosa que hice alguna vez personalmente. Es decir, que la polémica no es gratuita y la polémica ha sido el alimento de grandes textos del marxismo, de Marx, de Engels, de Lenin. Siempre hay, si ustedes piensan la ideología alemana, que ese es un gran ajuste de cuentas, es decir, la Sagrada Familia es una gran polémica, es decir, el Anti-Düring, ¿claro?
es la polémica con Dürer. Es decir, la polémica siempre funcionó de esa manera en el marxismo, para clarificar las ideas, para elaborarlas, para avanzar en esas ideas. Y en Arizmendi la polémica tiene una dimensión, una calidad muy grande. Cuando yo estaba escribiendo la ponencia para este encuentro, que ya voy a hacer la propaganda, todo el material del primer encuentro internacional que hizo la Fundación en el año 2001 está subido a la página web, porque este libro se editó 2 veces, se agotó, y entonces lo subimos a la web completo. Y tiene muy interesantes ponencias, así que recomiendo que pueden ir a leerlo a la web. Con una amplitud muy grande, ¿no? De enfoques y de aportes. Entonces, cuando yo estaba escribiendo esta ponencia para este encuentro, que se llama Desde los tiempos del desconcierto, era el año 2001, eran los tiempos del desconcierto, desde los tiempos del desconcierto releyendo Arizmendi. Era una época difícil, y sigue siendo. El desconcierto aumentó y no se fue. Y yo acá, justamente uno de los apartados es la revalorización de la polémica, como elemento de elaboración, como elemento de confrontación con posiciones. Y acá cuento algo interesante que tiene que ver con Gramsci también. Es decir, porque en los libros de Gramsci, de Arizmendi, encontré 2 artículos de un tal Tortorella y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Eran 2 artículos publicados en la Unità y con ninguno de ellos estaba de acuerdo Arizmendi. Y en uno de estos trabajos, justamente Arizmendi polemiza con esos 2 artículos, los trabajos sobre Gramsci. Eran 2 comunistas italianos, y yo leí los artículos y no podía creer en cómo Arizmendi había elevado el nivel de la polémica, porque los artículos eran la reiteración, discutían entre ellos, Estrada creo que se llamaba uno y el otro la Tortorella, discutían entre ellos, pero eran una exposición de lo más trillado y manido de los 2 marxismos, el marxismo soviético, el marxismo europeo, más plural, es decir, contraponer a Gramsci con Lenin. Perdón, ni siquiera nombraban a Gramsci. Eran artículos contra el leninismo, contra el marxismo soviético, contraponiéndolo al marxismo europeo, es la época de ascenso del eurocomunismo. Arizmendi no polemiza con ninguno, no hacía acuerdo con ninguno de los 2, pero cuando polemiza con ellos, levanta el nivel y hace un análisis de Gramsci. Parte del análisis de Gramsci, y en esos 2 artículos ni siquiera se nombra a Gramsci. Es decir, la polémica no era para ganarle al otro, era para esclarecer, para educar, para elaborar. Es otro nivel cualitativamente distinto del blanco de la polémica. Hoy en día se ha desvalorizado la polémica. No se entiende que se pueda polemizar. Me acuerdo hace años que Botinelli, que tenía una columna en el programa del Espectador, en Perspectiva, cuando se polemizaba decía que había crispaciones y que había que evitar las crispaciones. Ese no es el temperamento del marxista.
El marxista vive de la polémica, polemiza, discute, elabora en la polémica. Y esa falta de polémica, esa falta de confrontación de posiciones, empobrece. Entonces, es también, cuando uno lee a Arizmendi, invita a la polémica, invita a esa elaboración, a ese esfuerzo por discutir con el otro. Ahora, estos textos de este libro hay que verlos en dos planos. Uno es en el momento histórico en que fueron escritos, que va del 72 al 83. La mayor parte de ellos fueron escritos en el exilio. Ya hemos hecho varios encuentros, varios coloquios sobre estos textos y hemos ido en las distintas épocas. Los artículos que se refieren a Gramsci son todos del 82 en adelante. Y puede llamar un poco la atención lo tardío que es el estudio de Gramsci por Arizmendi. El otro día el compañero León habló de otro de los textos de este libro, Las enseñanzas inmortales de Jorge Dimitrov. Y uno puede pensar, pero Gramsci vivió el fascismo, murió en la cárcel fascista, conoció el proceso de ascenso del fascismo en Italia, del primer fascismo, digamos. Nunca, jamás se usó a Gramsci para hablar del fascismo, de la lucha con el fascismo. No se recurrió a él, se recurrió a Dimitrov. Pero el desconocimiento de Gramsci era general. En el año 69, creo, hubo unas jornadas de la Facultad de Humanidades por el aniversario, no sé, los 500 años de Maquiavelo. Y Macera escribe un artículo, hizo una ponencia en el encuentro ese y después fue recogida en un libro sobre Maquiavelo. ¿Hay alguien que haya estudiado más a Maquiavelo que Gramsci? En los cuadernos de la cárcel es impresionante lo que habla de Maquiavelo. Y Macera, que habla de Maquiavelo desde el punto de vista de un marxista, menciona de pasada a Gramsci, pero no dice una palabra más. Gramsci se ocupó de él, se acabó. Entonces, ese es el primer tema, el desconocimiento de Gramsci. Que no fue solamente por parte de los comunistas, sectarios o lo que sea. Yo no lo traje el libro porque es medio gordo, pero Hobsbawm, que dedica un par de capítulos de ese libro a Gramsci, habla justamente de la demora que hubo en el conocimiento de Gramsci, no solo a nivel político, sino a nivel académico. Es decir, Gramsci muere en el 37 y recién después de la guerra, en el 47, Togliatti logra que en la Unión Soviética se editen las cartas desde la cárcel. Y es el gran esfuerzo de Togliatti que hace que se empiecen a recoger y a editar escritos de Gramsci. Los cuadernos de la cárcel, parcialmente, escritos políticos. Acá están, acá tenemos, es un libro gordo así, de los scritti politici, que eran los artículos periodísticos de Gramsci, antes de la cárcel, por supuesto. Pero hubo una larguísima espera para reconocer a Gramsci por parte no solo de la política, sino de la academia. Y Hobsbawm hace toda esa historia. Y en este
material del encuentro internacional, hay un artículo, una ponencia, perdón, de Álvaro Rico, que toca el mismo tema. Y él habla de la primera y la segunda visita de Gramsci a Latinoamérica y habla justamente de lo que el mismo Arizmendi cuenta. Porque nosotros subimos a la página web textos de Arizmendi sobre Gramsci y pusimos lo que Arizmendi cuenta, de cómo en el año 82 estuvo internado en un complejo hospitalario en la Unión Soviética, se dedicó a estudiar a Gramsci. Y es como una especie de salto en una situación extraña, porque si bien todos reconocían en Gramsci al dirigente político y al mártir del fascismo, era difícil reconocer su aporte teórico. Y es interesante que Hobsbawm, que no es un comunista prosoviético, diga que para los marxistas con una formación clásica de comienzos de siglo, Gramsci resultaba extraño. Era difícil la relación del marxista con una formación clásica y Gramsci. Y Hobsbawm dice una cosa que es lo que Arizmendi hace centro en todos estos trabajos, y que es que Gramsci era un leninista. Y Hobsbawm lo dice, incluso dice, no vale la pena perder el tiempo en discutirlo, porque Gramsci era un leninista. Lo dice Hobsbawm, porque uno puede decir que Arizmendi lo sostiene porque era medio sectario, pero no, lo dice Hobsbawm, así, no vale la pena perder el tiempo en discutir semejante cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si uno lee los cuadernos de la cárcel, va a encontrar, primero, una reflexión muy particular, porque no están estructurados para ser publicados, no están estructurados como un trabajo con una meta. Es una reflexión de un tipo que está preso, que recién después de 3 años de prisión tiene permiso para escribir y que vuelca en esos cuadernos sus reflexiones, que no están sistematizadas y que tampoco tenía una biblioteca a mano para consultar materiales, y que sin embargo son de una riqueza impresionante. Uno piensa en Gramsci y ahí ese artículo de la poblada soledad, que Arizmendi se lo imagina a Gramsci en su celda con las visitas de Lenin, de Marx, ¿no? Y de otras, de Croce, de Maquiavelo. Es decir, es un hombre de una cultura exquisita. Y yo he pensado en Gramsci, que hace un comentario maravilloso del canto 10º de la Divina Comedia, el 6º círculo, y a veces pensé que si él no tenía el mismo castigo que Farinata y Cavalcanti, que no podía ver el presente y veía el pasado y el futuro, porque de su presente, estando preso, le llegaban noticias esporádicas de lo que estaba pasando, cuando lograba alguien visitarlo. Entonces, el presente era como cerrado. Ese es el castigo del círculo sexto. Y es un comentario maravilloso. Los estudiantes de literatura tendrían que leer ese comentario de la Divina Comedia porque es maravilloso. Es decir, es un hombre de una cultura exquisita, de una capacidad intelectual impresionante, que está preso, aislado, es decir, cuya producción es
está dirigida a sí mismo, porque está solo. Entonces, pero no está solo, tiene una poblada soledad, porque está pensando permanentemente. Ustedes se darán cuenta que lo quiero mucho a Gramsci, así que acá. Y que lo he disfrutado. Entonces, en este momento, porque Arismendi cuando escribe esto, es el año 82-83, y tiene una visión del mundo donde el socialismo avanzaba y los movimientos de liberación nacional avanzaban. Nosotros vivimos otra época y muchas de las cosas que acá aparecen sirven también para esta época. Sirven también para una época que de alguna manera está asignada como la época de Gramsci, como la época de la prisión de Gramsci por la derrota. Porque en la época que escribió Arismendi no se concebía la situación actual. Arismendi no la pensaba. Pensaba en un futuro venturoso. Pensaba en el avance del movimiento de liberación y del socialismo. Cosa que ha pasado a la historia. Entonces, releer esos textos en otra circunstancia histórica me parece que puede ser sumamente útil y sumamente enriquecedor. Todo lo que se habla, por ejemplo, de las formas de guerra en torno a los textos de Gramsci, nos pueden servir de mucho. Cómo llegar a las grandes masas. Cómo lograr, como se decía en el viejo partido, ganar la cabeza de la gente. En una época donde las ideas dominantes no nos son favorables. Al contrario, hay un avance de una hegemonía de las ideas dominantes. Y en Gramsci tenemos todo el tema de la hegemonía. Cómo se puede gobernar o dominar a través del consenso y no a través de la violencia o la represión. ¿Cómo se puede instaurar consensos? Si yo hablo en contra del lenguaje inclusivo, me pueden decir cualquier cosa. Si no lo uso el lenguaje inclusivo, me pueden suspender una exposición. Hay formas de censura políticamente correctas, porque se han instalado determinados dogmatismos que no aparecen como dogmatismos, pero lamento decirlo que existen, y son todo el dogmatismo de la corrección política. Eso existe. Eso es una forma de hegemonía temible, porque es inadvertida. Parece que reina la libertad, cuando en realidad estamos condicionados de una manera insensible. Entonces, todos esos temas son los grandes temas que aparecen en estos textos. Uno de los textos que aparecen acá lo encontramos en los archivos de la Fundación, estaba inédito, pasado a máquina, pero con correcciones y demás, y lo publicamos nosotros, la Fundación, en el cuaderno número 1, publicamos ese texto, que es El leninismo en el pensamiento y la acción de Antonio Gramsci. Lo publicamos en el cuaderno está todo subido a la web, así que también está ahí, y se volvió a publicar acá. Es un texto muy valioso, donde Arismendi
al igual que en todos los demás textos, se preocupa de subrayar y destacar las raíces leninistas del pensamiento de Gramsci. Leninistas y marxistas. Por ejemplo, tras el búho de Minerva, Borón señala cómo el concepto de la guerra de posiciones que desarrolla Gramsci aparece ya en la introducción a la lucha de clases en Francia que escribió Engels en 1895, reflexionando sobre la situación política de la socialdemocracia alemana en esa época. Y Engels incluso usa la expresión avanzar de posición en posición, ¿no? Como la guerra de trincheras. Entonces, ¿cómo en el pensamiento de Gramsci y también en el de Arismendi están todas esas fuentes? Hubo una época en que algunos estudiosos, como Vargas Lozano o Guadarrama, señalaban la influencia de Gramsci en Arismendi, por la importancia que tiene en el pensamiento de Arismendi el papel de los intelectuales y de la cultura. No había tal influencia, porque en esa época Arismendi no se había dedicado a estudiar a Gramsci. Lo que sí había era una comunidad de fuentes. Todos bebían de las mismas fuentes que eran de Marx, de Engels, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, etc. Es decir, había una identidad, también de intereses y de modalidades, porque Arismendi señala, por ejemplo, que en Gramsci predomina lo humanístico, es decir, los conocimientos humanísticos, y que le presta poca importancia a la economía. Bueno, de alguna manera también eso es una identidad con Arismendi, que era un hombre con una formación fuertemente humanística y con grandes conocimientos en ese plano. No quiero decir que no se ocupara de la economía, pero no trabajaba solo en una celda, trabajaba con un equipo de compañeros con distintas especializaciones. Si junto a Arismendi estaba Viera, que se dedicaba a economía, por ejemplo, o Beak, que era un profesor también de economía. Entonces, hay toda una cantidad de fines en estos textos que, además de volcar todo ese estudio de Gramsci que realiza en los años 80, está también un fin polémico, la polémica contra el eurocomunismo, la polémica contra las posiciones revisionistas y reformistas en el movimiento. Y eso es central en Arismendi. Entonces, muchas veces, si bien no es directo, porque había en la polémica de Arismendi hay varios niveles. A veces es con nombre y apellido, me peleo con fulano, pero en el caso de que sean compañeros, había más polémica por lo alto, ¿no? ¿Sí? El que puede entender, entiende, pero no se nombraba a la gente directamente, o al partido. Pero hay expresiones muy gráficas, como por ejemplo cuando dice que algunos académicos y políticos quieren secuestrar a Gramsci para transformarlo en un reformista con tufillo socialdemócrata, ¿no? Es decir, secuestrarlo, apoderarse de Gramsci. Entonces denuncia lecturas sesgadas y parciales de Gramsci para favorecer determinadas posiciones políticas, que es el caso del trabajo, por ejemplo, de Álvaro Rico. Acá Álvaro Rico en el 2001 estaba muy definido políticamente por la renovación y por lo tanto se refleja en el trabajo, que es un trabajo valioso además, porque uno aprende cuando lo lee, pero
hay que saber qué es lo que pensaba en ese momento. Y Arismendi denuncia la contraposición de Gramsci contra Lenin, de la misma manera que denuncia la teoría de los dos marxismos, o el marxismo, los dos Marx, el Marx joven, que es bueno y lindo, y el Marx viejo, que es un tipo medio descartable, o la oposición entre Marx y Engels y Lenin. Marx es bueno, es un académico, es un filósofo, Lenin y Engels son unos sectarios cuadrados. Entonces, todo eso forma parte de la polémica política, del debate político. Y hay una cosa que dice Arismendi, que lo dice Rico también, porque Arismendi lo dice, lo escribe, que hay que traer de nuevo a Gramsci a América Latina, que hay que traerlo y estudiarlo. Y yo creo que sí, ¿verdad? A todo el Gramsci, porque se han usado muchas versiones segmentadas de Gramsci, sí, a veces sin leerlo a Gramsci. A mí me pasó que un compañero, no voy a decir quién, que hablaba, lo mencionaba mucho, una vez me pidió que le fotocopiara las páginas donde Gramsci habla de la guerra de movimientos y la guerra de posiciones, porque todo el mundo contraponía, o sea, se aferraba a la idea de la guerra de posiciones, como que eso era lo que había que hacer, que no es lo que dice Gramsci. Gramsci dice, entre otras cosas, que no se puede elegir el tipo de guerra que uno lleva adelante. Depende de las circunstancias. Y Gramsci habla de la guerra de posiciones, la guerra de movimientos e incluso el arditismo. Y toma como ejemplo la lucha de la India por su liberación nacional y dice que en esa guerra de la India predomina la guerra de posiciones, pero también hay guerra de movimientos y guerra subterránea. Y él dice algo que es muy importante, que en realidad cuando él habla de las formas de lucha militar es como metáfora de la lucha política, y que la política es mucho más rica, la lucha política es mucho más rica que la lucha militar. Dice, solo la política crea la posibilidad de las maniobras y el movimiento, de combinar dialécticamente todas las formas de lucha. Eso es la política. Entonces, son muy interesantes las reflexiones que él hace sobre, por ejemplo, el arditismo, es decir, los ataques frontales de los osados, los arditi. Y él dice que el arditismo no refleja la fuerza de un ejército, sino sus debilidades. Pero no dice que no se use si hay que usarlo, si viene bien, si sirve en el momento preciso. Es decir, que estudia todas las formas de guerra, pero sabiendo que la lucha política es más rica, compleja, y que si solo la política crea la posibilidad del movimiento y las posiciones, de la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. Y ojo, que cuando habla de movimiento, tiene una visión muy amplia, porque él piensa, por ejemplo, que una huelga forma parte de la guerra de movimientos y no de posiciones. Es decir, no quiere decir que la guerra de movimientos sea la lucha armada exclusivamente. Y entonces, una cosa que Arismendi señala y destaca es cómo él comenta en los cuadernos las posiciones de los propios revolucionarios soviéticos. Él, con todas las precauciones que tiene que tener alguien que escribe en la cárcel. Él nunca nombra a Lenin,
dice Illich, nunca nombra a Trotsky, dice Bronstein. No dice marxismo, dice la filosofía de la praxis. Entonces, está bien, el término, la categoría la toma de la Briola, pero también era una forma de disimular, porque estaba escribiendo en la cárcel. Y tanto fue un leninista, aparte de que tuvo contacto personal con Lenin, que defiende en los cuadernos el uso del término tan vilipendiado por la academia de marxismo-leninismo, cosa que Arismendi lo reconoce. Y la metáfora de Gramsci es que el cristianismo podría llamarse cristopaulinismo, porque fue la elaboración de Jesús y de San Pablo. Entonces, el cristopaulinismo sería como el marxismo-leninismo, una elaboración de dos. Es decir, tiene esas salidas en los cuadernos y tiene humor en los cuadernos. Entonces, a veces hay cosas que no se entienden. Porque Arismendi, aunque se ve que le encantó Gramsci, ya les digo, los libros están todos subrayados y escritos y manoseados como deben estar los libros, tiene prevenciones contra Gramsci. Por ejemplo, joroba varias veces con si en Gramsci hay un espacio para el materialismo dialéctico o es solo el materialismo histórico. Yo, como no soy de filosofía y soy media bestia, no creo que haya una diferencia esencial en eso, porque en definitiva en la ideología alemana dicen que hay una sola ciencia, la ciencia de la historia, y la historia es dialéctica y la dialéctica es la historia. Es decir, ¿qué es la dialéctica? El devenir, el cambio permanente, todo lo que nace merece morir. Eso es la dialéctica. Entonces, no hay diferencia para mi manera de ver. Pero para Arismendi sí, porque estaba formado en una clasificación medio estructurada de la cosa. Es lo que dice Hobsbawm: para los marxistas con formación clásica, Gramsci nos resulta raro o difícil de acceder. Y Arismendi se pasa diciendo si hay espacio para el materialismo dialéctico, etc. Y yo no creo que eso sea una cosa esencial, pero puedo estar equivocada porque yo no tengo sutileza filosófica. Porque Gramsci fue un materialista. Entonces, de repente, Arismendi dice, bueno, tiene un lenguaje bersoniano. Bueno, Marx, joven, tenía un lenguaje hegeliano medio insoportable. Lean El trabajo alienado. Tiene un lenguaje muy hegeliano. Yo siempre sostenía que en Historia de las Ideas, en primer año de facultad, no había que poner El trabajo alienado, sino que había que leer el Manifiesto Comunista. Pero bueno, yo no mandaba, y El trabajo alienado es el más joven, que es el más bueno y más académico. Pero tiene un lenguaje hegeliano, y yo por eso no lo voy a despreciar. Es maravilloso El trabajo alienado. Y bueno, Gramsci tiene el lenguaje de su formación, de su época. Es así. Fue un grochiano, pero hace todo un ajuste de cuentas con Croce, muy importante. Es decir, un ajuste de cuentas como hicieron Marx y Engels con Hegel. Y que acá no se hizo, en mi opinión, esto es mi opinión, no se hizo por parte de los comunistas el ajuste de cuentas que yo creo que era necesario con los positivistas. Con Varela, por ejemplo. Varela seguía siendo la última palabra en materia educativa. Claro, ahora Varela me parece maravilloso al lado de las competencias, pero bueno, digo, Yáñez
no, no salió de Varela. Entonces toda la crítica a la visión positivista no se hizo a fondo. Entonces no me sirve que Arismendi le reproche a Gramsci sus antecedentes croceanos, porque Gramsci hace un ajuste de cuentas con Croce, cosa que no se hizo acá. No fuimos tan explícitos. Y hay prevenciones. Uno de los artículos, que es muy interesante, tiene como título "Con amor pero con los ojos abiertos". Y siempre debo decir que me calentó ese título. ¿Por qué? Con los ojos abiertos tengo que leer todo. Yo puedo leer a Marx con amor, pero con los ojos abiertos. A Engels, a Lenin y a quien sea. Los ojos abiertos los tengo que tener siempre. No puedo leerlo como si fuera la Biblia. Pero, dice Arismendi, leer a Gramsci con amor pero con los ojos abiertos supone conservar el espíritu crítico. Eso lo tengo que conservar siempre, lea quien lea, no solo a Gramsci. Y además, me calienta el título, porque ese título tan hermosísimo de la poblada soledad, la gente muchas veces habla por el título, sin leer el artículo, sin leer el texto. Entonces, si yo digo con amor pero con los ojos abiertos, ya estoy creando una cierta prevención. Tengo que tener ojo porque me va a engañar. Entonces, muchas veces la gente habla por el título. Recuerdo cuando yo empecé el IPA, una asamblea del CEIPA, donde un compañero habló y dijo, como dice Lenin, 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Yo dije, yo no lo había leído y dije, pero qué cosa más rara. Nadie puede recomendar eso. Que además le cambió el título, porque el título es 1 paso adelante, 2 pasos atrás, pero ya para su sentido común era excesivo, porque caminaba como cangrejo. Y después cuando leí el paso adelante y 2 pasos atrás, me mataba de risa, porque digo, este tipo nunca lo leyó, solo leyó el título y creyó que esa era la recomendación, que era un deber ser, porque nunca lo había leído y no tenía idea de qué estaba hablando. Entonces, ojo con los títulos. Los títulos influyen, por algo importa mucho el título. Entonces, este de con amor pero con los ojos abiertos no me gusta. Pero hay una prevención, hay un miedo. ¿Por qué? No sé. Porque hay fibras de espiritualismo, hay fibras de idealismo, hay lugar para... Ojo, es decir, ¿hay prejuicio? Ya que estamos hablando de preguntas. Digo, es difícil, porque además estamos hablando de un tipo que lo leyó con amor y con entusiasmo y con estudio, no un indiferente. Pero había como una especie de miedo a transgredir. Eso es lo que yo saco en conclusión. Digo, entonces, hay una cosa que a mí me divirtió mucho de Gramsci. Gramsci hace toda una fundamentación, una exposición contra las concepciones materialistas, el determinismo materialista. ¿Qué me refiero con determinismo? La idea de que los procesos históricos están condicionados por factores extrahumanos, ¿no? Las fuerzas productivas, lo que sea. A tal punto que si ustedes leen a Stalin, su elaboración sobre el marxismo, están personificadas las ideas, las fuerzas productivas, lo nuevo y lo viejo, y
los capitalistas son los representantes de las fuerzas productivas, o sea, la personificación, las personas, los sujetos son las fuerzas productivas y los objetos son la gente. Las nuevas ideas desplazan a las viejas. Es toda es como un proceso al revés de la religión. Las religiones que hacían, le atribuían intencionalidad, sentimientos, pensamientos a las fuerzas impersonales, a la lluvia, al frío, a la tormenta, al rayo, al trueno. Bueno, es lo mismo. Transformamos en sujetos a los objetos. Entonces, Gramsci habla de todo ese determinismo materialista mecánico y dice una cosa que está genial, que para mí es una gran ironía, y se pregunta, ¿no será un residuo del concepto de Dios? Para mí es una ironía y además me encanta, porque sí, es una especie de residuo de una fuerza superior al hombre, una fuerza suprahumana, extrahumana. Y Arismendi esa frase la cita como un residuo de idealismo en Gramsci o de espiritualismo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, son maneras de leer. Pero, porque nombrar a Dios ya es extraño, aunque sea en forma irónica. Pero hay una expresión de Gramsci que Arismendi cita en parte, pero no la cita toda, que Gramsci plantea que la filosofía de la praxis, él lo dice el marxismo, es una concepción total del mundo, íntegra y total, dice. Dice, no solo ello, sino también los elementos para vivificar una integral organización práctica de la sociedad, esto es, para llegar a ser una civilización íntegra y total. Una teoría verdaderamente revolucionaria en la medida en que es un elemento de separación y distinción consciente entre dos campos, en cuanto es un vértice inaccesible para el campo adversario. Y yo, para mí, esta definición es fantástica y que yo creo que la tendríamos que tener como brújula para saber si una idea o una posición o una práctica son o no son revolucionarias, si es inaccesible para el campo adversario. Entonces, cuando yo escucho al presidente de la Asociación Rural hace un par de años diciendo con total alegría en la exposición, cerrando la exposición rural en un acto público, todo un discurso sobre que las diferencias entre la gente son naturales y la desigualdad es natural, ese es un vértice inaccesible para el campo adversario, porque por más reformista que sea la izquierda, nunca va a decir que la desigualdad es natural. El feminismo, como ahora se entiende, ¿es un vértice inaccesible para el campo adversario? No. Hay feministas de derecha, de izquierda y del medio. La ecología, como se entiende ahora, ¿es un vértice inaccesible? Ese es un tema que yo creo que habría que debatir y pensar. Porque el capitalismo se ha apropiado de todos los problemas de la ecología que ellos mismos han provocado y lo ha convertido en un negocio lucrativo, como producir hidrógeno verde. Entonces, todos estos temas yo creo que hay que reflexionar sobre ellos, que hay que pensarlos, y pensarlos, como decía Arismendi, desde un punto de vista de clase. Porque no era cualquier pensamiento, sino que había que tener un punto de vista de clase.
cosa que hoy está muy mal vista, pero bueno. Dice, considerar, dice Gramsci, que la filosofía de la praxis no es una estructura de pensamiento completamente autónoma e independiente, en antagonismo con todas las filosofías y religiones tradicionales, significa en realidad no haber roto los lazos con el viejo mundo y por añadidura haber capitulado. O sea, si esto no es una concepción del marxismo como filosofía que abarca todos los campos, no sé qué es. Pero si no reconozco esto, es porque capitulé, me entregué. Y no rompí los lazos con el mundo viejo. Ahora, hay algunos elementos donde hay una identidad, una simbiosis de Arismendi con Gramsci que son muy importantes. Por ejemplo, en todo el tema del partido, que Gramsci desarrolla y que Arismendi también ha desarrollado con profundidad. Y conceptos como el de hegemonía, que si bien no era el término que se usaba en otras épocas, estaba presente en la política del partido, en aquella dicho común de hay que ganar la cabeza de la gente. Y cómo la hegemonía se puede hacer por nosotros o contra nosotros. Cómo podemos estar sujetos a esas hegemonías. Hasta el punto que tenemos miedo de articular ciertas opiniones, porque pueden ser mal vistas, son mal vistas. Hay un dogmatismo moralizador que es aterrador, porque yo puedo ser dogmático, pero no pensar, no pensar que eso es moral. Pero todo se transforma en una imposición de tipo moral. Si yo no acato determinadas cosas, estoy fuera de la moral y las buenas costumbres. Así es decir, se hicieron campañas que tuvieron un éxito impresionante, habría que estudiarlo también. La campaña antitabaco que se llevó a cabo en este país es un modelo de campaña de propaganda para disciplinar a la gente y para transformar en moral algo que no es moral. Y además para aterrar. ¿Cuál fue el gran elemento de propaganda antitabaco que tuvo efecto? Presentar al que fumaba no solo como un suicida, sino como un asesino serial. Miedo. La gente se sintió habilitada para increpar al asesino serial, porque estaba amenazada ella. Es decir, si yo digo eso, me van a decir, porque vos fumás. No, porque yo pienso. Veo cómo se arma una campaña de publicidad y de propaganda y de influencia. Toda la pandemia fue un gigantesco laboratorio para ejercer la hegemonía. Es decir, el control. Por consenso y no en forma coercitiva. Ahora, eso también se puede hacer al revés. Nosotros también podemos buscar ganar la cabeza de la gente, no por razones, no por motivos irracionales, no apelando al miedo o a ese tipo de maniobra, pero sí por convicción, por racionalidad. Entonces, todo esto son temas que están presentes en estos artículos y
que sirven enormemente para la práctica. Tanto Arismendi como Gramsci pensaban que el conocimiento no era solo adorno, sino que la finalidad era transformar al mundo. ¿A través de qué? De la práctica. La unidad de teoría y práctica y transformación. Y eso está presente tanto en Arismendi como en Gramsci. Y muy presente. Gramsci desarrolla la teoría marxista de la política. Iniciaron Marx y Engels, que no tuvo, siempre se dice que falta teoría política, pero una de las cosas fundamentales del marxismo es que no se pueden ver los campos de la actividad humana aislados. Incluso la ciencia económica no se puede ver separada de la totalidad. Y eso lo dice Althusser, no lo digo yo. Es decir, ¿qué hace Engels y después Marx? La crítica de los conceptos de la economía política. Porque la economía política como algo separado no existe, tampoco la política. Está todo unido, hay que verlo en una unidad. Y justamente esas reflexiones de Gramsci, que son reflexiones de un prisionero, que podía tener la esperanza de que se conocieran, pero no sabían, porque podían venir los guardias y romperle los cuadernos. Esa es la realidad. Entonces tienen una cuota de espontaneidad que no tendrían si estuviera trabajando para publicar un libro o un artículo en el diario. Y se deja llevar. Por lo que Arismendi dice, el ritmo de su pensamiento. Y eso tiene razón Arismendi. No hay que superclasificar y desguazar, hacer una autopsia de Gramsci, sino que hay que leerlo siguiendo el ritmo de su pensamiento, en su fluidez. Y eso Gramsci lo toma de Togliatti, que fue el gran promotor de que se conociera Gramsci. Y demoró años en ser conocido y reconocido. Ya les digo, no solo por la política, sino por la academia. Y es retomado en forma parcial, sesgada y no dialéctica, como fundamento del revisionismo y el reformismo de los fines del siglo XX, comienzos del XXI. De la misma manera que tomaron el texto de Engels que yo decía hoy, el que se dice el testamento de Engels, que no era ningún testamento, porque era una introducción a un texto de Marx, y Engels no se pensaba morir cuando lo escribió, así que no era un testamento. Se tomó ese texto y se lo transformó en una justificación del reformismo para indignación del propio Engels, porque la socialdemocracia alemana lo publicó recortado, y Engels se enfureció y dijo que me dejan como un pacifista y legalista en cualquier circunstancia, y tuvieron que volvérselo a publicar. Pero por otro lado, pero quiero decir, eso se hizo y se sigue haciendo. Entonces se tomó todo el desarrollo de Gramsci sobre la metáfora de la lucha militar para la lucha política, y solo se tomó la guerra de posiciones como si fuera la única forma que Gramsci planteaba. Y Gramsci la plantea dialécticamente y plantea todas las formas posibles. Ya les digo, habla de guerra de posiciones, del movimiento, el arditismo y la guerra subterránea, y las enfoca en concreto y en particular. Entonces, todo el tema del partido está muy desarrollado en Gramsci y en Arismendi, y en eso hay una coincidencia interesante. La metáfora que usa Gramsci
para el partido es el príncipe nuevo, el nuevo príncipe, por referencia a Maquiavelo, al príncipe de Maquiavelo. Entonces, ¿cuál sería el príncipe en la época contemporánea? No un hombre, un colectivo, el partido. Ese sería el nuevo príncipe. Digo, como un factor de transformación de la sociedad. Y hay una cantidad de elementos del pensamiento de Gramsci que Arismendi toma y desarrolla con amor y con cierto temor, pero bueno, y hay cosas que Arismendi tiene razón, porque se le atribuyen a Gramsci cosas que sí, son de Gramsci, pero que no es el primero ni el único. Por ejemplo, se tiende a decir que en Gramsci la revolución era una transformación, como que Gramsci descubrió que la revolución era la creación de una nueva sociedad, un nuevo hombre, y como dice él en sus palabras, con una reforma moral, ¿no? Un cambio de comportamiento. Pero eso está en Lenin, que habla de la importancia del hábito. Cuando el artículo de Lenin sobre los sábados de trabajo voluntario comunista, él lo ve como una perspectiva de futuro, como un cambio en la mentalidad de la gente. Engels dice, bueno, para lograr un cambio en las costumbres y en los hábitos de la gente, tienen que olvidarse los viejos hábitos. Entonces esto lo va a pasar dentro de algunas generaciones, cuando ninguna mujer se haya visto obligada a entregarse por dinero, por ejemplo, y ellos van a saber qué hacer sobre las relaciones sexuales. Eso lo dice Engels. Es decir, dejemos que la vida lo vaya diciendo, que el proceso histórico lo produzca, cuando los viejos hábitos, las viejas costumbres, las viejas ideas se vayan olvidando y surjan nuevas por la nueva forma de vida, con una nueva relación entre las personas, una nueva relación social. Por eso Krúpskaya, que también habría que estudiarla mucho más, quiere transformar la educación, porque ella dice que el socialismo no es solo que la gente viva mejor y consuma más cosas, tiene que ser un futuro luminoso, un hombre nuevo, donde las viejas ideas hayan desaparecido. Y ella habla, por ejemplo, de cómo los hábitos y las ideas burguesas o pequeños burguesas subsistían e incluso aprovechaban las ventajas que les daba el nuevo régimen, ¿no? Por ejemplo, en la relación entre los hombres y las mujeres, como los hombres, con una mentalidad pequeño burguesa, acondicionada para que pareciera la moda, aprovechaban ciertas ventajas para no tener responsabilidad en sus relaciones sexuales. Eso lo dice Krúpskaya, que no tenía pelos en la lengua. Es decir, aprovechaban el aborto, por ejemplo. Eso no lo dice ella, lo digo yo porque es lo que interpreto. Pero, es decir, el cambio intelectual y moral que reclama Gramsci estaba ya en los clásicos. Estaba en Engels, estaba en Lenin y estaba en Krúpskaya. Por eso ella quiere cambiar la sociedad, para que se pueda liberar de la burocracia estatal, de la diferencia entre el trabajo intelectual y el manual. Ella habla de que la escuela tiene que brindar un amplio horizonte politécnico. Por supuesto que la realidad soviética ignoró a Krúpskaya. Ella discute hasta el último día de sus días, porque la escuela que ella plantea, una escuela para la revolución, no se implantó. Nunca se implantó.
y se mantuvo una enseñanza académica, libresca, llena de formalidades, y que ella veía como la base para la burocracia y la diferencia social dentro de la sociedad socialista. Pero había diferencias sociales. Claro, nunca. Es decir, eso es otro tema para discutir. Porque Lenin hablaba de capitalismo de Estado, no de socialismo en su época. Bueno, es decir, creo que estos trabajos de Arizmendi son realmente interesantes. Y también hay que leerlos, como él dice, con amor, pero con los ojos abiertos. Es decir, pensando, animándose a equivocarse también, como yo me puedo haber equivocado en las cosas que dije, no tengo problema en reconocerlo y me gustaría saber más, pero la preocupación filosófica, es decir, un poco preciosista, es reiterada en estos. Por ejemplo, acá, capítulo 4, el materialismo histórico, toda la filosofía marxista. ¿Hay en Gramsci un cierto espacio para el materialismo dialéctico? Entonces, a mí eso me despista un poco porque ya les digo, yo no soy de filosofía, por lo tanto, soy medio bestia, y de repente Alexis me puede dar una explicación que me aclare estas disquisiciones. Pero más allá de esas prevenciones o objeciones que hace Arizmendi, estos artículos son sumamente interesantes y yo lo que más me importaría es que se lean. Es decir, porque implican una reflexión en una época, pero que nos sirve ahora, que nos sirve para afrontar y enfrentar la problemática que estamos viviendo. En la situación actual podemos aprender mucho. Bueno, yo voy a dejar acá porque no sé cuánto hablé demasiado. Bueno, si alguien quiere meter cuchara. No, a ver qué te parece. No sé. La idea. Pero yo creo que Arizmendi y el PSU en su época, sin leer a Gramsci, eran muy gramscianos, ¿no? Por coincidencia de su cuerpo. Pero ahora yo creo que lo que predomina en la izquierda en general, por más que ahora se hable más de Gramsci y supuestamente se conozca más, es una izquierda que yo llamaría anti-gramsciana. ¿Por qué? Porque no es una izquierda que tenga un horizonte estratégico, sino que tiene más bien o apuesta más bien a luchas parciales o a la revolución de las pequeñas cosas, como dijo alguno de los dirigentes del FA. Creo que precisamente a veces determinadas luchas cuyo objetivo está bien, se quieren imponer a través del moralismo y la sanción, que no es muy gramsciano tampoco. Lo que debería primar en el bloque a nivel popular para construir ese bloque contrahegemónico debería ser la conversión, el consenso y no medidas de carácter coercitivo. Será, no sé si vos tenés una visión similar al respecto. Bueno, hay una. Ahora me hiciste acordar. Después me tenés que explicar lo del materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Hay una cosa que. Dos cosas me hiciste acordar.
dice Gramsci, esto tiene enormes significados. En la lucha política no se deben imitar las formas de lucha de las clases dominantes. Es decir, los revolucionarios no tienen que imitar la forma de lucha de las clases dominantes. Y otra cosa que dice, Gramsci tenía un interés muy grande por la filología, y él dice, el lenguaje expresa una concepción del mundo. Y es un poco imponer un lenguaje y significa imponer una concepción del mundo. Por esto ya lo sabían mi amigo Hobbes, que dice, pensamos con palabras. Si yo impongo un lenguaje, impongo ideas. Y sí, yo creo, no sé, pero yo encuentro muy acertado lo que dijiste. Y sí, la izquierda actual no es gramsciana. En primer lugar porque no quiere transformar el mundo. Para Gramsci era una sola cosa, conocer y la transformación de la realidad por la práctica. Por eso esa referencia a la filosofía de la praxis, que puede ser una manera de disfrazar lo que escribe, que la tomó de la Briola, pero que sí, la unidad de teoría y práctica es inextricable. Y bueno, por más que se pueda nombrar a Gramsci, no se lo nombra por los títulos y por lo que se dice de Gramsci. Y eso es otra cosa que también dice Hobsbawm, que se lo ha tomado para justificar posiciones, pero no necesariamente se lo ha leído. Y eso es también lo que dice Arismendi. Arismendi habla de lo que lo secuestran a Gramsci para justificar posiciones, y para transformarlo en un intelectual aceptable y en un reformista decoroso. Que además debo decir, hubo un empuje de Gramsci cuando empezó todo el tema de la perestroika, la renovación y todo eso, pero después se dejó de nombrarlo, se dejó de porque ya no se necesita tener referencias teóricas que justifiquen nada. El consenso es fundamental, es absoluto. La hegemonía que estamos sufriendo es absoluta. Por eso es tan necesario entender esos conceptos, me parece. Porque los estamos viviendo y no nos damos ni cuenta. Analizar lo que vivimos, analizar las palabras que se usan, analizar la forma de expresión que nos imponen, porque está en el consenso. Cuando a Claudio Rama le prohibieron, le sugirieron que se usara el lenguaje inclusivo en la exposición, y no se quiso la exposición. Yo dije, acá va a haber un hermoso quilombo, va a haber propaganda, van a decir que la intendencia censura, etcétera, etcétera. No pasó nada. El propio damnificado chilló un poco, un par de días y se acabó. ¿Por qué? Porque el consenso es tan grande que se acepta. Digo, a raíz de eso yo me puse a escribir sobre ese tema y a leer cosas variadas. Después nunca lo terminé lo que estaba escribiendo. Encontré cosas fantásticas, pero también encontré que hay una guía de lenguaje inclusivo aprobada por el Congreso de Intendentes de la República Oriental del Uruguay, que es obligatoria para todos los funcionarios municipales de todo el país. O sea, en un país donde
el Partido Nacional ocupa en la mayoría de las intendencias, el Congreso de Intendentes aprueba una guía de lenguaje inclusivo obligatoria. Entonces, en definitiva, cuando a Claudio Rama le dicen que venga a actualizar su lenguaje, están cumpliendo con los reglamentos. Ese no es un vértice inaccesible para el campo adversario. El campo adversario lo asume, lo incorpora y chao. Así que bueno, pensemos cuáles son los vértices inaccesibles para el campo adversario. Por ejemplo, primero agradecerte que no hayas citado lo de la aparición de los monstruos, porque ese evidentemente no es un vértice inaccesible para nadie. La aparición de los monstruos es una cita que te aceptó. La pregunta es cierto, yo pienso igual que Alexis, que el PSU siempre tuvo granchismo desde antes del 82. Puede haber sido por influencia de Togliatti. Yo no sé cuándo Arismendi empezó a leer a Togliatti, pero cuando leía a Togliatti encontré que el lenguaje, incluso los términos, que había mucha similitud terminológica. Sí, digo, en realidad Gramsci en Latinoamérica vino varias veces y uno de los que impulsó el conocimiento de Gramsci en la Argentina y la edición de parte de los cuadernos y todo, fue Agosti, que era amigo de Arismendi. Sí. Por eso no sé hasta dónde no tenía más conocimiento de Gramsci anterior al exilio, porque Agosti era muy amigo de Arismendi, tenían un vínculo muy grande. Y cuando Arismendi, es decir, pero tampoco se hablaba, es decir, Arismendi, que escribe sobre Agosti, no habla de esa parte de la obra de Agosti, de introducir a Gramsci en el Río de la Plata. Y digo, ¿hasta qué punto no hay un cierto como temor a ser heterodoxo si yo nombro mucho a Gramsci? Digo, porque hay muchos guantes cuando se habla de Gramsci. Léanlo, sí. Digo, como que, por ejemplo, Gramsci tiene un trabajo, un artículo periodístico que está bueno, tampoco es nada del otro planeta, que se llama La Revolución contra el Capital. Que es un juego de palabras notable, porque la Revolución Rusa, la revolución contra el capital, y además poniendo en duda a la teoría ortodoxa de la socialdemocracia marxista. Pero nosotros siempre hemos repetido y dicho con todas las letras que la Revolución Rusa fue un escándalo teórico, que eso es lo que quiere decir Gramsci. Entonces, cuando Arismendi toca el tema de la revolución contra el capital, le parece medio espinoso. No veo por qué. Porque toda la vida se dijo que la revolución rusa, como la revolución cubana, eran escándalos teóricos, iban contra la opinión más aceptada. Pero si lo dice Gramsci, no, es que está usando un juego de palabras muy ingenioso. Pero es un breve artículo, no es nada del otro planeta. Pero hay como un cierto miedo, que yo no sé si no es la influencia de toda una línea muy dogmática del marxismo soviético, de la academia, de las manuales y todo eso. Por eso esa cosa permanente del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Yo recuerdo, y no era soviético, un libro que me había comprado cuando empecé a estudiar sobre el pensamiento socialista, traía sobre distintos, ¿cómo se llama? Era una edición española de un inglés. Y cuando llega al marxismo y habla de la dialéctica, es tan esquemático, tesis, antítesis, síntesis, y era todo un esquemón
Después cuando leí a Marx, a Engels, nada que ver. Ese esquema, esa cosa clasificatoria, esa manía, como decía Figari, de poner cada cosa en un cajoncito con una etiqueta. No sé si no es eso. La manía de ponerle etiquetas a todo. Es decir, no sé, pero hay esa prevención, esa cosa. Por eso es difícil de repente hablar sobre estos artículos, porque si bien ahí se nota el interés, el gusto intelectual, el placer de haber leído, estudiado a Gramsci y la elaboración en torno al pensamiento de Gramsci, al mismo tiempo están esos especies de resquemores. Pero bueno, yo igual les digo que los lean porque son muy interesantes. Y les aviso que el libro está a disposición en la fundación. Sin embargo, cuando Alimendi dice que con quien más conversa Gramsci en la cárcel es Lenin, probablemente lo diga por la Viola, por Croce, por Maquiavelo, pero uno tiene que pensar también que puede ser por Marx. Entonces acepta de alguna manera. Sí, es que, ya te digo, el tema del leninismo de Gramsci no está en duda. No está en duda por Arismendi como un dirigente comunista, pero no está en duda por Hobsbawm. Dice que no vale la pena perder el tiempo discutiendo eso. Era un leninista. Chao. Y sí, Lenin lo visita en la celda, seguramente, porque además se habían conocido, habían interactuado. Era la época, ¿no? De la internacional. Gramsci además es muy crítico con las posiciones de Trotsky, de la revolución permanente, de la ofensiva permanente. Fue muy crítico con las posiciones que el otro día habló León, las posiciones de clase contra clase, de la internacional. Es decir, fue un hombre con una actividad política. Fue el que llevó adelante el gran movimiento de los consejos de fábrica en Turín. Fue un dirigente revolucionario que está preso y reflexiona. Ahora, incluso yo hace poco, un par de meses, leí un libro de Giorgio Amendola, que está acá en la fundación, Una scelta di vita, y me asombró. Giorgio Amendola cuenta todos sus procesos hasta que llega al Partido Comunista en todo el periodo de ascenso del fascismo. Prácticamente no lo nombra Gramsci. A Togliatti lo nombra, pero a Gramsci, bueno, sí, pero ya está. Digo, no tiene importancia, no se le da importancia. Quizá, bueno, estaba preso, pero no le da relieve a Gramsci. Giorgio Amendola, que habla de su vida, de su infancia, de su familia, de su padre que había sido ministro, de su vínculo con Benedetto Croce, con Nitti. Es interesantísimo el libro, pero a mí me sorprendió que a Gramsci lo nombra creo que una vez, pero no le da el menor relieve. O sea que fue todo un proceso el conocimiento de Gramsci, no solo a nivel político, sino también de la academia. Por ejemplo, cuenta Hobsbawm que en Inglaterra los intentos de publicar las cartas fracasaron en los años 60. Hay una cuestión que me gustaría poner ahí arriba de la mesa en el cuadro de este pasaje temporal y lo que tú marcabas de la formación en general, un poco dogmática que tuvimos durante décadas y en donde, no sé, en la década del 60 era muy difícil
escuchar hablar de Gramsci. Pero lo importante es que yo lo que creo que es el aporte de Gramsci, ¿no? Que hay que buscar en sus trabajos. Entonces, yo lo que quería comentar acá concretamente, porque fue una cosa impresionante, ¿no? Yo hace unas horas acabo de leer una referencia a Lenin, que yo hacía años que la había leído, en la Primera Internacional, exhortando a los países a no copiar o a no calcar la experiencia de la Revolución Rusa. Entonces digo, me parece que esto viene a cuento, porque parece muy evidente que Gramsci tomó debida nota de esa recomendación de Lenin, ¿no? Sí, sí. Bueno, es decir, el hecho de que no hay modelos, eso también es un pensamiento de Arismendi. Arismendi lo dice muchas veces. No hay modelos de revolución, porque la Revolución Rusa tuvo su proceso, la cubana, pero no son modelos. Y eso es una de las actitudes permanentes de Arismendi. Cuando Arismendi no aplaude en las olas, no es porque esté en contra de la lucha armada, todo lo contrario. Es porque no acepta que haya un modelo, que se imponga un modelo. Y si ustedes han leído todo el libro de Lenin, La Revolución de América Latina, es una polémica de Arismendi contra los postulados de la vía pacífica, de las declaraciones de los partidos comunistas de los años 57 y 60. Ese es el centro de la polémica. Pues hay varias otras polémicas, pero Arismendi no cree en la vía pacífica. Cuando habla de Gramsci también lo afirma. El otro día escuchamos a Alexis, que también lo planteó. Es decir, Arismendi no cree. Dice, bueno, puede haber, pero siempre cree que es esencial la destrucción del aparato del Estado burgués, del aparato burocrático represivo. Entonces, eso forma parte del acervo del pensamiento del partido durante largo tiempo. Y bueno, es verdad, no hay modelos. Y también lo dice Mariátegui, ese pensamiento de Lenin fue realmente, fructificó en el pensamiento marxista, que no hay modelos. Y hay que crear. Y eso es otra de las cosas que Arismendi llama en estos textos, a pensar creativamente. Las vías, los caminos, en una época en que es muy difícil. Porque Arismendi escribe, y lo dice más de una vez, porque cuando habla de la guerra de posiciones y guerra de movimiento, dice, bueno, pero en América Latina estamos viviendo el éxito de la guerra de movimientos. Y él toma, bueno, la revolución cubana, la nicaragüense, tal. Y ahora estamos en otra época, donde sucedió lo que, ya hace mucho, algo que para Arismendi era casi impensable. La derrota del campo socialista. Él no lo... Pero ojo, no solo Arismendi. Nadie lo preveía. Ni siquiera los enemigos. Bueno, escucho. Bueno,
las dudas yo también hago propaganda. En la página web, además de este material que está completo, también subimos para un prontuario del dólar. Así que pueden bajarlo de ahí. Aparte de algunas cosas de Macera, que también subimos. Bueno, muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Vayan a ver a Uruguay a ver si gana.